Querido Pablo, presidente de la FSA y de la Fundación José Barreiro, estimado Adolfo, autor de este diccionario, compañero y amigo, y respetado Aurelio, director del Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, quiero antes de nada excusar a nuestro secretario general y presidente del Principado, Javier Fernández, a quien hoy tengo el inmenso honor de sustituir en esta presentación. Su ausencia hoy, como bien sabéis, obedece a su compromiso con la defensa de los intereses de nuestra tierra, esta vez en Bruselas, pero como lo conocéis bien, sabéis que aún no estando presente, se encuentra unido en la distancia a la celebración de este acto. Intentaré suplir su ausencia de la mejor manera posible, eso sí, os pido la máxima benevolencia, sobre todo si comparáis mi intervención con la que podría haber hecho Javier. Dicho esto, me gustaría empezar preguntando ¿cuáles son los apellidos de la historia? El dicho sostiene que la historia la escriben los vencedores. Ellos son quienes cabalgan las estatuas, ponen cara a las monedas y dan nombres a las calles. Ellos son biografías para escolares. Quienes me escucháis, sabéis de qué hablo. Sabéis que hablo de unos años, no tan lejanos, en los que la historia solo blasonaba los nombres de los triunfadores. No voy a recordar la guerra ni la larga noche de la dictadura, no os preocupéis. Me limito a constatar lo que sucedió y a advertir que no hablo de tiempos tan lejanos. De hecho, aquí, en esta ciudad, los concejales de la derecha no saben bien qué hacer con una estatua que, apartada de su pedestal, ha recobrado vida y les amenaza con su larga espada de piedra, la del teniente coronel Teijeiro. Y es que hay fantasmas propios, demonios familiares, que son difíciles de exorcizar. Los socialistas estábamos y estamos dispuestos a ayudarles a encerrarla bajo 7 candados, pero a ellos parece perseguirles su propio pasado. El diccionario que presentamos esta tarde, con la información compilada y redactada por Adolfo, no busca, en cambio, pedestal alguno. Es un listado de nombres y perfiles biográficos, la gran mayoría desconocidos, salvo para sus familias y compañeros. Son, como recuerda el autor, los hombres sin historia de la dictadura franquista. Porque no solo quisieron arrancarles la libertad o la vida, sino que también intentaron extirparles de la memoria colectiva, como si pudieran reducirlos a bruma, a un mal sueño o a un incómodo recuerdo. Para ellos no hubo estatuas, ni perfiles de monedas, ni placas en las calles. Muchas veces no hubo ni tumbas. Y cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de la Memoria Histórica, hicieron coro todas las voces de la caverna, no querían que les quebraran su silencio, la condena de silencio que habían impuesto a los perdedores. Pues contra ese coro de la caverna se alza también este diccionario, contra el coro y contra la condena de olvido forzoso, de exilio público al que se quiso condenar a quienes vivieron y sufrieron los tiempos heroicos de los que habla Adolfo, desde la última década del siglo XIX hasta los albores de la transición, cuando las calles, las monedas y las estatuas dejaron de ser patrimonio exclusivo de los vencedores. En el prólogo a esta obra necesaria, nuestro secretario general y presidente, Javier Fernández, asegura que para los socialistas los tiempos heroicos deben funcionar como una especie de corriente fluvial cuyo caudal lo constituyen las vidas de los miles de biografiados, verdadero ejemplo de abnegación y de lucha por la libertad, la igualdad y la justicia social. Yo, y estoy segura la mayoría de vosotros, me siento parte de esas aguas. Quiero que me lleve ese caudal, el caudal de solidaridad y de lucha por la libertad y la justicia en el que navegaron Adelino Díaz Gutiérrez, fusilado en Cornellana a los 22 años cuando volvía a su domicilio familiar, Ángeles Flórez Teón, Maricuela, miliciana, encarcelada y exiliada en Francia, cuyas memorias publicó en 2009 la Fundación José Barreiro, Tano Evia, corresponsal, comandante en la guerra, fugao y muerto a tiros por la Guardia Civil en la Cueva del Diablo, en Ablaña, el 1 de enero de 1939. Os he citado 3 nombres. 2 de ellos no los conocía antes de hojear el diccionario. Preguntaos ahora si merece o no la pena el recuerdo y conocer la vida de las mujeres y los hombres que han forjado nuestra historia. Han cambiado los tiempos, claro. Sin duda, el Partido Socialista ha de mirar hacia el futuro. Pero no es posible llegar a destino alguno si se olvida el punto de partida, porque es entonces cuando se fija el rumbo. El destino que nosotros queremos compartir es el de una sociedad democrática, plena de derechos y libertades, con justicia social. Las palabras y los contextos mudan, y nosotros hemos de adaptarnos a esos cambios. Yo soy la primera que abogo por la renovación, por la modernidad, por la transparencia, por todas las palabras bien sonantes que tanto se prodigan.
El problema surge cuando esas palabras se enfrentan con la realidad y entonces hay que escoger entre la coherencia o la impostura. Es lo que le acaba de pasar al Partido Popular, que sigue hablando de transparencia y de promover incluso la ley de transparencia, mientras ejerce la opacidad con todo lo que le atañe. Hablo de otros papeles en los que también figuran muchos nombres y apellidos, pero no desconocidos ni arrumbados por la historia. Nombres de triunfadores y de gobernantes que ahora, sin duda, desearían ser anónimos y olvidados durante un buen periodo de tiempo. Pues nosotros vamos a luchar también contra ese ejercicio de desmemoria, porque aquí, en Asturias, también tenemos nombres y apellidos muy conocidos que aparecen tanto en las fotocopias como en los originales. Creo, sinceramente, que es un deber de higiene democrática que el Partido Popular, con los señores Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, den una explicación creíble a los españoles. Y por la misma higiene democrática, el señor Francisco Álvarez Cascos, llámese FAC o llámese PAC, debería también dar explicaciones a todos los asturianos. Y mientras no lo hagan, carecerán de toda autoridad moral para exigir responsabilidades a nadie. Ellos, repito, no son anónimos. Ellos no necesitan ningún diccionario que les rescate. Eso sí, en ese caudal yo no quiero navegar. Como vosotros, yo quiero sentirme heredera de los nombres de este diccionario, una pequeña enciclopedia de los tiempos heroicos que nos han ayudado a descubrir la libertad. Y me gustaría finalizar con una pequeña licencia, que es barrer para casa. Y es que cuando la Fundación José Barreiro me hizo llegar el diccionario, busqué, porque un diccionario no se lee, en un diccionario se busca. Y busqué a socialistas riosellanos. Y me encontré con una figura de la que ya me habían hablado tanto Adolfo como Tere Montero, que es Antonio Colmenero. Antonio Colmenero fue alcalde socialista de Ribadesella durante la República. Cuando Asturias cae, como tantos socialistas asturianos, se va a Cataluña. Y en Cataluña se ha encargado del control de refugiados socialistas asturianos en la zona de Lleida. Cuando Cataluña cae, Antonio Colmenero se exilia a Francia. Y allí tiene o sufre una delicada situación económica y una más que precaria salud. Durante esos años, hasta 1955, mantiene una relación postal con José Barreiro muy fluida. Y me gustaría acabar esta intervención como acabó Antonio Colmenero una de las últimas cartas que le envió a José Barreiro, en la que se despedía. Pues se iba a vivir a Venezuela, ya que tenía 2 hijas que se habían ido allí y pensaba que allí podía tener, sobre todo futuro, su delicada salud. Y Antonio Colmenero decía: he tomado esta determinación que se me presenta al irse a Venezuela, en vista que 2 hijas que están allí hace poco tiempo se comprometen a correr con mi manutención ante las autoridades de dicho país. Sé que no es un placer el viaje de 15 días, y más para mí, disfrutando de tan poca salud, pero antes que para España, cualquier cosa es preferible. Desde allí, quizás pueda prestar y contribuir con mi grano de arena en todo lo que esté de mi parte y recordarles a más de 4 su olvido y obligación moral y material con el partido y la organización. No me gusta prometer, quizás lo que no pueda hacer, por mi poca salud y tener que vivir a costa de mi familia, pero lo que sí le puedo asegurar es que no olvidaré mi pasado y seguiré siendo tan socialista como he vivido hasta aquí. Muchas gracias a todos.